Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de neoplasias de células plasmáticas. Para ubicarnos un poco en el espectro de estas lesiones, tengamos en cuenta que las células plasmáticas, es decir, los plasmocitos, son células que derivan de la evolución de un linfocito B. Entonces, el linfocito B sale de la médula ósea. Entre otros órganos, uno de los principales que coloniza son los ganglios. En los ganglios tienen una evolución, sobre todo formando folículos. Van a formar parte o de los o de o de linfocitos dispersos o de algunos que se aglomeran, que se acumulan y forman folículos, tanto en la zona del manto como en el centro germinal. Estos linfocitos B, cuando pasan por estos estadios de manto, que pasan por el manto, que pasan por un centro germinal, evolucionan hacia plasmocitos. Si algunas de estas células en la evolución se detiene esa evolución hacia plasmocitos, se para esa maduración y prolifera de manera neoplásica, tenemos lo que se llama un linfoma y en algunos casos leucemias. Entonces, depende, por eso es que existen tantas variantes de linfomas. ¿Por qué? Porque depende en dónde se detenga ese linfocito, en dónde detenga su maduración, su camino hacia el plasmocito, va a constituir una neoplasia con algunas diferencias. En conjunto, estas lesiones se llaman linfomas. Por eso existen varios tipos. Ahora, las neoplasias soleplasmáticas no es un linfoma en sí mismo, pero sí es la proliferación neoplásica que está en el extremo del espectro madurativo de la línea linfocito B plasmocito. Entonces, ¿qué sería una neoplasia de células plasmáticas? Una lesión neoplásica que está constituida por plasmocitos. No es en sí mismo un linfoma, porque los linfomas son, digamos, tumores que evolucionan de la detención madurativa y proliferación de un linfocito, en este caso linfocitos B, pero las neoplasias celular plasmáticas son también una proliferación, pero del espectro, de ese espectro, el extremo final. ¿eh? Una de las neoplasias más comunes, una de las proliferaciones neoplásicas de plasmocitos más comunes es el mieloma múltiple. Por eso es que acá cita ese nombre. Bien, las neoplasias células plasmáticas son proliferaciones de linfocitos B diferenciados, o sea, ya eh, constituidos como plasmocitos. Recordemos que los plasmocitos, como parte de la inmunidad humoral, son los que sintetizan las inmunoglobulinas. Por lo tanto, tienen una cadena ligera y una cadena pesada. Por lo tanto, esta producción de inmunoglobulina puede ser detectada en sangre o es responsable de alguno de los síntomas. Por ejemplo, si aparece en orina, se llama proteína de Vence-Jones. Y si aparece en un estudio que llamamos a ver que, digamos, que aparece una evidente aumento de las gamma-globulinas, se llama componente M. ¿Por qué? ¿Qué son el componente M? Sería la inmunoglobulina monoclonal, es decir, la monoglobulina que producen esta neoplasia, que como son neoplasias, son todas hijas de una única célula que proliferó de manera tumoral. Entonces, como neoplasia que es, son todas las células que constituyen el tumor son hijas de una única célula, por lo tanto, tienden a generar una inmunoglobulina del mismo tipo y es una proliferación monoclonal. ¿Por qué? Porque son todas células hijas de una misma célula. Bien, el espectro clínico de estas entidades tenemos el mieloma múltiple, que es el más frecuente,
y el plasmocitoma, que es cuando la lesión es única. Además de otras que vamos a citar, la que son la macroglobulinemia de Waldenström, enfermedad de las cadenas pesadas, amiloidosis primaria. Hay una amiloidosis que es por depósito, que se genera por el beta plegamiento de algunas proteínas que son las cadenas ligeras. Por lo tanto, si aparece amiloidosis, la amiloidosis que se llama AL, es porque aparecen muchas proteínas ligeras, muchas cadenas ligeras de anticuerpos, lo cual supone que algún tumor la puede estar produciendo. Entonces, ante la presencia de una amiloidosis con, con amiloide de tipo que se llama AL, es para pensar en la posibilidad de que exista alguna de estas neoplasias de células plasmáticas. Y hay una proliferación también de significado incierto. Bueno, el mieloma múltiple es la gamapatía monoclonal, es decir, es la proliferación monoclonal que produce inmunoglobulina, que produce gamma globulina más importante. Es un tumor maligno. Generalmente se dan alrededor de los 65 años y puede afectar el cráneo, las costillas, las pelvis, las escápulas, la columna vertebral. Pueden tener afectación multifocal con lesiones osteolíticas. Por ejemplo, acá vemos en calota, esta imagen que son características, que son lesiones que se llaman ensacabocado. ¿eh? Acá vemos otra, está un poco menos definida, pero también tenemos lesiones ensacabocado en la calota craneana. También podemos tener distintas lesiones, como vemos acá, en, en este caso es en vértebra. ¿Y qué vemos en la microscopía? Y vemos imágenes como esta. ¿Qué son? Son plasmocitos. Recordemos que los plasmocitos normalmente se ven como una célula que tiene el núcleo excéntrico y que pueden tener una zona más clara, que es debido al gran Golgi que tienen por la producción importante de proteínas para exportar, como son las inmunoglobulinas. Entonces, lo que vemos acá es una proliferación de plasmocitos. Recordemos que los plasmocitos forman además parte de los infiltrados inflamatorios. Bien, si tengo algún tipo de duda respecto de que si lo que veo son plasmocitos o es una célula que se le parece, existen distintos marcadores para dejarlos en evidencia con inmunistoquímica. Hay un estudio que se llama inmunistoquímica que mediante, digamos, marcadores que son anticuerpos que se consiguen en el mercado contra alguna estructura de los plasmocitos, los puede dejar en evidencia. Uno de ellos es el CD138. El CD138 es una proteína que tienen los plasmocitos en su membrana. Por lo tanto, con este método que se llama inmunistoquímica, puede dejar en evidencia que hay CD138 pegado en su membrana. Si hay CD38 pegado en su membrana, es porque son plasmocitos. Entonces, lo que yo estoy viendo en esta imagen son cúmulos de plasmocitos, que está formando parte de un tumor que, por ejemplo, me provoca lesiones en sacabocado en la calota, lesiones osteolíticas en otros huesos, y si saco una muestra de ahí, puedo ver que los plasmocitos, que son plasmocitos porque son CD138 positivos. Pero ahora, la siguiente pregunta es, ¿lo que yo estoy viendo acá es una proliferación neoplásica? Es decir, ¿es una expansión monoclonal de células o es un infiltrado inflamatorio? Recordemos que hay infiltrados inflamatorios, sobre todo los que tienen un patrón de reacción inflamatoria de tipo mononuclear, que pueden ser ricos en plasmocitos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la sífilis. La sífilis genera infiltrados inflamatorios ricos en linfocitos. No va a generar la clínica, digamos, de una neoplasia celular plasmática, pero sí puede ser confuso. Que si lo que estoy viendo forma parte de un infiltrado inflamatorio o forma parte de una lesión neoplásica. Bien, con el CD138 me puedo dar cuenta que todas estas células
son plasmocitos. Entonces, ya, digamos, veo en la posibilidad de que sea una lesión de células neoplásicas, de células plasmáticas, una neoplasia de células plasmáticas. Ahora, ¿cómo descarto que un infiltrado inflamatorio? Cuando un plasmocito madura desde linfocito a plasmocito, que elige como única vez, elige qué anticuerpo formar, qué cadena ligera le va a hacer a un determinado antígeno, ¿m? Cuando elige esa secuencia, cuando elige qué, qué, qué cadena ligera va a ser, cómo va a reordenar ese ADN para hacer la cadena ligera, elige dos formas. Elige alguna de dos formas. O elige la secuencia de cadenas proteicas que se llaman capa, o elige la secuencia proteica de cadenas que se llaman lambda. Entonces, cuando un linfocito va cambiando su ADN para hacer un anticuerpo específico contra un antígeno, va elige con un porcentaje aproximado al 50% de probabilidad de elegir la línea kappa para hacer su anticuerpo específico, o va a elegir la línea lambda. Elige una sola vez en su vida. Entonces, ¿va a elegir la línea kappa o va a elegir la línea lambda? Si el infiltrado es inflamatorio, yo voy a tener múltiples antígenos dando vuelta. Entonces, cada clona de linfocitos que comienza a proliferar y a intentar madurar hacia plasmocito, cada linfocito, que son muchos, porque son muchos los antígenos dando vuelta, entonces algunos van a elegir la línea kappa y algunos van a elegir la línea lambda. Ahora, si yo tengo una proliferación monoclonal de plasmocitos, es decir, si yo tengo una neoplasia de células plasmáticas, voy a tener todas hijas de una única célula que por única vez eligió. Entonces van a ser o todas kappa o todas lambda. Por ejemplo, si con inmunistoquímica marco la cadena kappa y la cadena lambda, si veo que acá, por ejemplo, es kappa negativo y lambda positivo, quiere decir que la lesión es monoclonal, quiere decir que la lesión es neoplásica, quiere decir que lo que estoy viendo es una lesión neoplásica de células plasmáticas y no un infiltrado inflamatorio. Porque si yo vería un infiltrado inflamatorio, vería que algunas células marcan lambda y otras células marcan kappa. Sería para los dos positivos. Esto también sería positivo. Pero acá, que veo que no se evidencia marrón, es porque es kappa negativo y lambda positivo. Quiere decir que todas las células provienen de una célula única que eligió su línea lambda para hacer el anticuerpo y después proliferó de manera neoplásica. Entonces, de esta forma, puedo cerciorarme que no es un infiltrado inflamatorio. Entonces, yo veo que esta proliferación es todo el linfocito porque me marca CD138 positivo. Y cuando lo marco con kappa y lambda, me marca en este caso kappa negativo y lambda positivo. O eventualmente puede ser al revés, kappa positivo y lambda negativo. Pero mientras sea una sí y la otra no, ya me está diciendo que es neoplásico. Si esto fuera inflamatorio, me marcaría las dos. Otro estudio que se hace es un proteinograma por electroforesis, que se llama. Es decir, se hace correr, se hace correr de manera electroforética, se hace correr de manera electroforética una gota de suero. Por lo tanto, van a ir, corriendo, depende de la distinta velocidad. Esto es una carga, hay distintas cargas eléctricas, polo positivo, polo negativo,
se pone una gota de suero y se ve como las proteínas van corriendo según un gradiente eléctrico, que va a tener que ver con la carga eléctrica de la proteína y si son livianitas o no. Por eso es que las distintas proteínas del suero van corriendo a distinta velocidad. Estas son alfa 1, como la albúmina, alfa 2, beta 1, perdón, alfa 1, beta 1, beta 2, y estas son las gamma. Por eso es que en las gamma, en la línea gamma es donde están las inmunoglobulinas. Por eso se dice que son gamma globulinas. Entonces acá tengo la albúmina corre bien rápido. Entonces tengo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y las gamma globulinas. Si las gamma globulinas están aumentadas, como acá, es para pensar que este paciente tiene una lesión neoplásica que está produciendo mucha gamma globulina, es decir, mucha inmunoglobulina. Entonces, es para sospechar que tiene alguna neoplasia de células plasmáticas. Y fíjense que acá hicieron el proteínograma por electroforesis. Tengo mucha inmunoglobulina, que es inmunoglobulina G, y veo que es solo kappa y no lambda. Entonces lo que estoy viendo es una gamma patea monoclonal. Es decir, estoy viendo la inmunoglobulina que está produciendo una neoplasia de células plasmáticas. Acá veo más de lo mismo. Esto sería un proteinograma para electroforesis en un suero normal. Estas son la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la gamma globulina. Fíjense que son la inmunoglobulina G. En lo normal sería donde habría un poco más. Hay un poco de inmunoglobulina A. No hay inmunoglobulina M en este paciente. Un suero normal. Pero hay cadenas kappa y cadenas lambda. ¿Por qué? Porque, digamos, de todos los plasmocitos que tiene dando vuelta este paciente, algunos eligieron la línea kappa y otros van a haber elegido la línea lambda de proteínas. En cambio, si este paciente tiene una neoplasia celular plasmáticas, va a tener mucho componente gamma, mucha gamma proteína. Entonces acá vemos que es toda inmunoglobulina G y solo kappa. Bien, además, como criterio se hace una biopsia de médula ósea y veo que está infiltrada por estas células que también tienen ese aspecto de plasmocito. Si tengo duda, se le puede hacer un CD 138, entonces los puedo incluso contar, puedo estimar cuántas hay. Por ejemplo, un componente mayor al 10% de células plasmáticas es para pensar en una neoplasia de células plasmáticas. En una espiral de médula ósea también voy a ver que hay muchos plasmocitos. Muchos plasmocitos, ahí se ve bien el cuerpo de Golgi en negativo. Pueden tener cúmulos de proteínas, que son anticuerpos, que se llaman cuerpos de Russell o cuerpos de Dutcher, que también me lo definen como plasmocitos. Al modificarse las proteínas en el plasma, cuando hay mucha inmunoglobulina, una de las cosas características, que no es específica, pero es característica, es que los glóbulos rojos tienden a agruparse en lo que se llama en pila de monedas. Eso también es característico. Entonces, si la lesión es múltiple, si estas lesiones aparecen, o sea, yo veo que tienen tumor de células plasmáticas y que es monoclonal. Si el paciente tiene múltiples lesiones, es para pensar en un mieloma múltiple. El mieloma múltiple dijimos que es maligno, se dan alrededor de los 65 años. En cambio, si la lesión es única, se llama plasmocitoma. Lo importante es que el plasmocitoma, si es único, se puede hacer un intento quirúrgico de resección. Pero si el mieloma, si la lesión es múltiple, digamos,
ya no se puede sacar todo, digamos, el tratamiento va por otro lado, no con lo quirúrgico. ¿Eh? Si a un plasmocitoma se lo deja, digamos, evoluciona casi invariablemente a un mieloma múltiple. ¿Mm? Los plasmocitomas. El plasmocitoma si es óseo, evoluciona en mieloma múltiple. Si es extraóseo, es lo que decimos recién, que se puede intentar una resección quirúrgica. ¿Mm? Hay una instancia que se llama el mieloma múltiple quiesciente. ¿Qué es? Es cuando tiene algunos parámetros de laboratorio. Puede tener un proteinograma por electroforesis que es sugerente. Puede tener un infiltrado en médula ósea mayor al 10% de células plasmáticas, pero no tiene síntomas. Pero con el tiempo va a evolucionar a mieloma múltiple. Bien, la macroglobulinemia de Waldenström, la enfermedad de cadenas pesadas. Estas lesiones cursan con niveles altos, la macroglobulinemia de Waldenström cursa con niveles altos de inmunoglobulina M. A diferencia del plasmocitoma o del mieloma múltiple, que casi la mayoría de la inmunoglobulina que produce inmunoglobulina G, si esta neoplasia de células plasmáticas produce inmunoglobulina M, el problema que va a tener es que la inmunoglobulina M se dispone en el cuerpo, se dispone en pentámero. ¿Qué quiere decir? Que la inmunoglobulina G es un monómero, es un anticuerpo suelto. En cambio, la IgM son 5 anticuerpos pegados por una proteína. Es un pentámero, son 5 anticuerpos pegados. Imagínense que un tumor que produce mucha cantidad de inmunoglobulina M va a generar mucho pentámero, mucha proteína grande. Entonces va a generar una sangre que es hiperviscosa, muy viscosa. Y es el fundamento de la clínica de la macroglobulinemia de Waldenström, que tiene que ver con la obstrucción de algunos vasos por la hiperviscosidad sanguínea. Bien, la macroglobulinemia de Waldenström y la enfermedad de las cadenas pesadas se relaciona a un linfoma linfoplasmocitario. ¿Por qué? Volvamos a este cuadrito. Cuando un linfocito pasa por un centro germinal y evoluciona a plasmocito, dijimos que la neoplasia celular plasmática es cuando ya genera, digamos, es un tumor de plasmocitos maduros. Pero ¿qué pasa si la lesión neoplásica del linfoma ocurre justo cuando va de acá a plasmocito? Es decir, que para ser linfocito es muy viejo, pero para ser plasmocito es muy joven, justo en el medio, se va a dar una situación que se llama, un tipo de tumor que se llama linfoma linfoplasmocitario. Y como todo plasmocito joven, ¿cuál va a ser la inmunoglobulina que va a producir? Y la IgM. Por eso es que estas lesiones se asocian con ese linfoma linfoplasmocitario y la macroglobulinemia de Waldenström. Bueno, muchas gracias.